Nos vamos al diálogo internacional. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. Por Radio Ciudadana y la Red Contacto Sur. Día de que se presentaban ustedes dos y bueno, y arranquemos ya con el tema que justamente va vinculado a lo que es presos políticos y la lucha por su liberación. Muy buenas tardes, saludamos a las compañeras y compañeros en la Red Contacto Sur. Un saludo muy especial a nuestro compañero allá en cabina, Rubén Suárez. Mi nombre es Liliani Obando, soy firmante del acuerdo de paz con las FARC y también soy defensora de derechos humanos. Hago parte de la campaña Simón Libertad, que es la campaña que busca la repatriación y libertad de nuestro compatriota Simón Trinidad, que lleva ya 19 años en una cárcel en extradición en los Estados Unidos. Y también hago parte del Frente de Solidaridad Internacionalista por la Libertad de las presas y presos políticos de nuestra América y del mundo. Muchas gracias. Le doy el paso aquí al compañero Uldarico Flores. Muy buenas tardes, estimado compañero Rubén y a todos los compañeros de la red. Desde Colombia les habla el abogado Uldarico Flores Peña. Soy el presidente de la Brigada Jurídica Eduardo Maña Mendoza. Enviamos un saludo libertario para todos los presos políticos de América Latina. Que también en Colombia, ir luchando por su liberación. Hay un proceso de paz pendiente también con una fracción de Herón. Y bueno, ¿cómo es la situación de los presos políticos actuales en Colombia al día de hoy? Hemos visto algunos videos, dan pena, pero también es cierto de que él está hace poquito tiempo, hay que desterrar todo lo que estaba de antes, un proceso de tiempo también, pero urgente, son para ayer. Bueno, mira, en las cárceles colombianas han estado siempre ocupadas por un sinnúmero de presas y presos sociales y presos políticos y otro tipo de personas privadas de la libertad, pero la prisión política en Colombia ha sido una práctica y durante toda nuestra historia, que yo recuerde, que tenga memoria, siempre han existido presas y presos políticos en nuestras cárceles. Hace un tiempo atrás, estaban pues todas las organizaciones insurgentes todavía activas y pues teníamos muchas presas y presos políticos de las organizaciones insurgentes. Todavía existen algunas organizaciones insurgentes en armas, digamos, otras que ya han hecho tránsito a temas de procesos de paz. Sin embargo, sus militantes no han escapado a la presión política. Pero al lado de las personas que han pertenecido a los grupos alzados en armas contra el Estado insurgentes, también en nuestro país se ha judicializado, se ha criminalizado y se ha llevado a las cárceles a cientos de compañeras y compañeros por el solo hecho de hacer oposición política de manera consciente. YouTube, personas que hacen parte de las organizaciones, movimientos sociales, movimientos populares, de las organizaciones campesinas, de las organizaciones indígenas, los estudiantes, defensores de derechos humanos, sindicalistas, han pasado por la presión política en nuestro país. El caso pues más reciente que tenemos es el caso de los jóvenes, de algunos liderazgos que participaron muy activamente en estos paros, en estas revueltas de paro nacional que se dieron a finales en el 2020 y que se dieron como en simultánea en Chile y en Ecuador. Estas revueltas
inconformismo popular y que estaban haciendo simplemente un ejercicio del derecho a la protesta, que fue en nuestro país, como en Chile y en Ecuador, primero criminalizado, fue reprimido duramente los estudiantes, los que estaban protestando en las calles, se les aplicó ese método aberrante de dispararles a los ojos para dejar un mensaje de terror en estos jóvenes para que nunca más volvieran a protestar, y hoy se encuentran en las cárceles colombianas una buena cantidad de estos estudiantes. Ahora el compañero Flores ampliará un poco la situación de ellos. Pero al lado de esta población de presas y presos políticos también tenemos el de la población social, que en su inmensa mayoría es pueblo tras las rejas, que es gente empobrecida, que ha sido excluida de todas las ofertas del Estado, de todas las oportunidades del Estado, y que por el tema del hambre, por el tema el tema de la exclusión, terminan en prisión, terminan delinquiendo, terminan transgrediendo la ley y terminan en prisión. Y presos políticos y presos sociales comparten en Colombia un sistema carcelario que es completamente deshumanizante. La Corte Constitucional en nuestro país ha declarado en varias sentencias el estado de cosas inconstitucional en las prisiones colombianas, lo que quiere decir que en las cárceles colombianas se violan completamente los derechos humanos más fundamentales de la población carcelaria. Justo el día de ayer nos denunciaban los compañeros que se encuentran, los firmantes de La Paz, que se encuentran todavía después de 7 años presos en una cárcel de Bogotá, La Picota, que por desatención médica, por negligencia médica, pero también por ese estado de inhumanidad que también tienen quienes prestan el servicio médico en las cárceles, pues dejaron morir a un preso, no le ofrecieron la debida atención, un señor ya de edad, y pues terminó falleciendo sin atención médica. Y para completar el cuadro, que esto pasa muy seguido en las cárceles, que dejan morir a los presos sin atención médica básica, para completar el cuadro, entonces terminaron también negándoles el levantamiento del cadáver por parte de las instituciones que deben prestar este tipo de servicio, que es el STI, que es la Fuerza Judicial de Policía, que deben hacer este tipo de levantamientos. Tocó pues desde las organizaciones de derechos humanos ejercer presión para que no les dejaran con el cadáver sin levantarlo durante todo el fin de semana, ya que aquí en Colombia tenemos un lunes festivo el día de hoy, y el señor murió ayer domingo, y pues es como una fatalidad, o sea, el preso no se puede ni enfermar ni morir en fin de semana, porque es terrible, o sea, si entre semana no hay ningún tipo de atención, un fin de semana o un diciembre, es completamente aterrador el nivel de inhumanidad y desatención en todo sentido en las cárceles colombianas. Esa es la realidad que tenemos hoy. Las medidas legislativas y las medidas que puedan tomar los abogados en todo esto jugando. Pero quedó corta la pregunta. ¿Nos repites la pregunta porque quedó cortada, Rubén? Las medidas. ¿Cómo Hola. ustedes, todo el accionar de la justicia, cómo están actuando los abogados? ¿Cómo están actuando los abogados en todo este tema que infringe los derechos humanos, ¿no? Por eso las denuncias internacionales que se están haciendo para poder revertir esta situación lo antes posible. ¿Qué leyes hay específicas sobre los presos políticos? Sí. Bueno, Rubén, me parece que es una importante pregunta y voy a respondérsela en el ámbito jurídico en 3 momentos. Uno, en el caso de la ley 1820 de 2016, es una ley que se hizo en el Congreso de la República una vez se tramitó el proceso de paz en La Habana, Cuba, con la FARC-EP y el Estado colombiano, que se ratificó en el Teatro de Colón de Bogotá. Esa ley de indultos y amnistías, en su artículo 60, plantea
una serie de situaciones con respecto a la defensa técnica de los presos políticos, concretamente de FARC-EP. ¿Qué dice ese artículo 60? Dice que nuestra Constitución y nuestra ley garantizan una defensa técnica, pero esa defensa técnica, en este caso de los excombatientes de la FARC que hacen de comparecientes ante las diferentes salas de la Jurisdicción Especial para la Paz, debe ser una defensa técnica cualificada, idónea, oportuna, eficaz y de profesionales especializados en esta materia. ¿Qué quiere decir eso? Que no cualquier abogado puede hacer un litigio estratégico ante esa jurisdicción. Y plantea, sin embargo, 3 elementos ese artículo 60. Uno, que se crea un sistema autónomo de defensa, que es el SAT, por sus abreviaturas. Y el otro, que los comparecientes pueden hacer también uso de la defensa pública que garantiza la Defensoría del Pueblo, que es una institución que se creó en la Constitución de 1991 a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Y finalmente plantea el derecho de que toda persona compareciente puede contratar privadamente un abogado. Situación que, frente a su pregunta, nos parece muy interesante por lo siguiente. Recientemente, la Brigada Jurídica realizó varias visitas a las penales de Bogotá, Colombia, que es su capital, la cárcel La Picota, el La Modelo y el Buen Pastor. Y la mayoría de las quejas de los excombatientes que aún después de casi 6 largos años están en las cárceles van dirigidas contra los profesionales del derecho que ejercen esas defensas. Fundamentalmente las quejas apuntan a que los abogados los abandonan, a que los abogados no ejercen una debida defensa técnica, a que los abogados en algunas ocasiones exigen dinero a pesar de que el sistema autónomo de la Jurisdicción Especial para la Paz les paga unos honorarios bastante elevados, por cierto. Ya en el caso de los abogados litigantes que ejercemos defensa de presos políticos en general, nos encontramos con situaciones bastante complejas. Por ejemplo, que a partir del reconocimiento del Acuerdo de La Habana, prácticamente pues se desconoce el derecho de los pueblos a la rebelión. ¿Qué quiere decir eso? Que como la FARC suscribieron un acuerdo de paz, las personas que se salgan de ese acuerdo, pues prácticamente son excluidos y van a la jurisdicción ordinaria. Eso es un dilema bastante complejo que podemos ahondarlo en otro tema, que sería lo que nosotros conocemos como el derecho penal del enemigo. ¿Significa eso que defender hoy en día a un preso político en Colombia no es lo mismo que se hizo en la década del 70, 80, cuando las cárceles, como explicaba Liliani, históricamente han estado siempre hacinadas no solamente de presos políticos, sino de presos sociales? Pero me parece muy importante ahí hacer una aclaración. Nuestra Constitución Política del 91, nuestros códigos penal y de procedimiento penal y la misma Jurisdicción para la Paz reconocen el delito político. ¿Por qué lo reconocen? Porque históricamente desde nuestra vida republicana hace 214 años, Colombia es uno de los países que más ha suscrito amnistías e indultos. Por las guerras que hubo entre liberales y conservadores, ahí pueden leer ustedes 100 años de soledad de García Márquez o El otoño del patriarca, para que se den cuenta la tragedia de esas guerras civiles que vivió Colombia. En conclusión, defender hoy en día un preso político no es lo mismo como se hacía en la década del 70, 80 y 90. ¿Por qué? Porque sencillamente las condiciones históricas han cambiado. Uno, hubo una reforma al Código Penal. El delito de rebelión siempre era un delito conexo con otros delitos, por ejemplo, como la retención de personas, la recuperación de dineros
o de bienes, porque un delincuente político que está alzado en armas, pues para poder hacer una operación militar debería ejecutar una serie de acciones previas para eso. Sin embargo, me parece aclarar esa novedad que planteamos ahí frente al delito político que Liliana tocaba muy delicadamente, que son, por ejemplo, los muchachos de las primeras líneas acá en Colombia, que en Chile se les conoce como el estallido social, y en Perú y en Ecuador, pues, y Argentina tendrán otras connotaciones, pero aquí se les reconoció como primeras líneas. Es decir, ellos no se reconocían inicialmente como delincuentes políticos, en la idea de que el presidente Petro había dicho, y estoy terminando esa pregunta, que en diciembre los jóvenes salían a comer buñuelos. Lo que es la... Me está haciendo un paréntesis a la pregunta. ¿Cómo Rubén? ven ustedes la solidaridad internacional con este tema hacia Colombia? Sí, te preguntaba, ¿cómo ven la solidaridad internacional en este tema hacia Colombia? Dile, a ver qué dice. Sí. Rubén, antes de... Te escucho perfecto yo. Sí, perfecto. Antes de responderte esa pregunta, le voy a dejar que el abogado cierre la respuesta que estaba dando a la pregunta anterior, ¿te parece? Sí, Rubén, es que quedó cortado, entonces termino ahí. Es decir, decíamos que hoy en día defender un preso político no es lo mismo que se hacía en la década del 70, 80 y 90 de lo que está pasando hoy en día, por la sencilla razón de que prácticamente el sistema como tal, es decir, la Fiscalía General de la Nación, que es la que investiga, casi nunca le imputa a las personas el delito de rebelión. Eso quiere decir que aparecen como terroristas, como narcotraficantes, como personas que están, digamos, dañando las cosas del bien privado, o que hostigan a la fuerza pública, pero no aparecen como delincuentes políticos. Es decir, hoy en día ganarse el honor de ser preso político es prácticamente un derecho que se colocan los mismos presos por su condición de haberse alzado en armas, pero también por ejercer, por ejemplo, el pensamiento crítico, o por ser un defensor de derechos humanos, o un líder campesino, o un líder social, o una compañera que, por ejemplo, desarrolla alguna actividad comunal o social. Ese tipo de líderes en Colombia hoy pasan más de 300 personas que han sido asesinados, y son precisamente líderes sociales los que están en las cárceles también. Es decir, ser preso político en Colombia hoy en día es precisamente autodefinirse, que puede tener dos connotaciones. Una, que es lo que se plantea como un proceso de connivencia, y dos, como un proceso de ruptura, situación que casi no sucedió hoy en día, como sí sucedió en la época en que operaba la justicia penal militar, y que se desarrolló en todo lo que se conoció en Colombia como la seguridad nacional, o el estatuto de seguridad, más concretamente en los gobiernos de Julio César Turbay Ayala y otros presidentes de Colombia. Bueno, ahora sí le respondo la pregunta sobre la solidaridad internacional hacia Colombia. ¿La entendí, Rubén? ¿Sí? Bueno, también aquí nosotros tenemos mucha dificultad. Digamos, el tema de la solidaridad de nuestro país también, como hemos tratado con el doctor Uldarico, que el delito político ha venido cambiando de una época a otra. También como parte de esa doctrina del delito, del derecho penal del enemigo, que le dicta doctrina desde los Estados Unidos especialmente a estos países de nuestra América, de cómo tratar primero pues a las organizaciones militantes, a los militantes, y luego cuando los judicializas y los criminalizas y los llevas a una cárcel, entonces cómo debe ser el comportamiento hacia estas personas presas políticas de facto, pero que muchos de nuestros gobiernos tratan de desconocerle ese carácter de presas y presos políticos. Y esto se viene con los años, de época a época, desnaturalizándose. El delito político se viene diluyendo, se viene perdiendo en nuestros países, porque hay toda una doctrina que empuja a que los estados desconozcan la existencia de presas y presos políticos para irlos asimilando más a un delincuente común,
¿sí? Que es un tratamiento completamente distinto por el que se llega a una cárcel. Entonces, ese es un eje problemático y también por esa vía, por el lado de la solidaridad de las militancias, para empezar, pues hemos tenido unas épocas de crisis en la que la solidaridad también se va perdiendo. La mística de la solidaridad militante, de muchos compañeras y compañeros que nos han antecedido en las luchas, pues poco a poco se va desdibujando también. Nuestro país además atraviesa otro problema, que es que en Colombia no hemos vivido un solo día en paz, digamos. Hemos vivido pasando de un conflicto armado a otro conflicto armado, de una guerra civil a otra. Y esto ha hecho que todos estos hechos de episodios de violaciones de derechos humanos, de los asesinatos, de las masacres, de las desapariciones forzadas, del exilio y del encarcelamiento de nuestras compañeras y compañeros tiendan a naturalizarse. O sea, para la gente ya es normal que hoy mataron a uno y mañana matan a otro, hoy encarcelan a un compañero, mañana a otro. Entonces, el nivel de respuesta de las organizaciones, en primer lugar, pero también de la sociedad en general, tiende a debilitar la solidaridad. O sea, más bien cada hecho de un prisionero en la cárcel se lleva esa una estadística. Un asesinato de un compañero nuestro militante es una estadística más. Entonces estamos, quienes hacemos este ejercicio de solidaridad y de defensa de derechos humanos en nuestro país, nos encontramos pues en una situación bastante complicada justamente por eso, porque ya al lado de esto también han surgido una serie de organizaciones, de ONGs, que han hecho de la defensa del preso político o de los presos un negocio. También tenemos por esa vía el tema del neoliberalismo carcelario, que es que privatiza todos los servicios carcelarios, privatiza las cárceles y por esa vía, pues entonces todo se vuelve negocio alrededor del preso. Al preso se lo vuelve un cliente, a las familias se los vuelve un cliente para absolutamente todo, incluyendo su defensa, incluyendo el tema de la solidaridad, que una solidaridad paga ya deja de ser solidaridad. Estamos en un momento muy grave de la expresión verdaderamente solidaria militante en nuestro país. Por eso hemos visto la necesidad y sabemos que esto no solo pasa en Colombia, solo que en Colombia es un poco más grave la situación por la larga duración de estos conflictos armados que nos hacen que naturalicemos la muerte y que naturalicemos el encarcelamiento. Pero tenemos la historia en nuestra América de compañeras y compañeros presos todavía de la dictadura. Tenemos compañeras y compañeros presos 20 y más años en las cárceles bajo regímenes autoritarios que van y vuelven, ¿sí? Y tenemos otros presos de nueva generación, digamos, que van viviendo justamente ese tema de la desnaturalización del delito político. Por eso hemos decidido conformar el Frente Internacional, el Frente de Solidaridad Internacionalista por la Libertad de las Presas y Presos Políticos de nuestra América y del mundo, porque consideramos que ante la crisis también de la mística solidaria, como militantes, revolucionarios, tenemos el deber también de recuperar la solidaridad y juntarnos para visibilizar no solo las causas de nuestros presos en cada país, que casi todos los países los tenemos, presos y presas políticas, sino también visibilizar las causas de compañeras y compañeros que no son nuestros compañeras y compañeros en otro país y también visibilizar sus campañas y sus causas. Creemos que si nos juntamos, la unidad siempre será mejor que cada quien caminando en este ejercicio tan difícil de hacer solidaridad y acompañamiento por largos años a nuestros compañeros. Siempre será mejor que lo hagamos de una manera unida que cada quien por separado. La unidad hace la fuerza y esta hace a lo que es la lucha hacia un mundo mejor. Indudablemente de unir a todas las personas, a toda la gente, pero también de que los pueblos tomen la conciencia necesaria, pero además que le exige el respeto y que nunca más haya presos políticos y mucho menos
desaparecidos políticos también, ¿no? Pues me parece una afirmación muy importante, Rubén, en el sentido de que nuestro compañero presidente Gustavo Petro precisamente estuvo a comienzos de este año en Buenos Aires, Argentina, en la 7ª cumbre de la CELAC. Y él en su alocución en esta cumbre planteó una propuesta muy audaz, que es cómo en pleno siglo XXI todavía hay prisioneros políticos en América Latina. Eso nos pareció en el caso nuestro de la Brigada Jurídica muy importante, y es así como le dirigimos un oficio o una misiva al señor presidente una vez llegó a Colombia para desarrollar una conferencia latinoamericana sobre la situación de los presos políticos y los derechos humanos. En ese mismo sentido, ustedes saben que se está desarrollando un proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Y uno de sus comandantes ha planteado eso, que se necesita precisamente una amnistía amplia y generosa, pues como lo establecen los convenios de Ginebra, especialmente su protocolo adicional, que una vez que terminan los conflictos, se debe de expedir por parte de los estados la más amplia amnistía. Cuando hablamos de más amplia, precisamente se trata de superar uno de los errores del Acuerdo de La Habana, que es que debe de existir amnistías amplias, no solamente que salgan unos y otros no salgan. En otras amnistías, precisamente, en el caso colombiano, muchos prisioneros políticos han salido en libertad. Pero requiere eso de que efectivamente en el marco de nuestra Constitución, que plantea las funciones del Congreso de la República y del presidente, en su artículo 150 dice, Rubén, que el presidente de la República podrá expedir amplias amnistías e indultos por leyes que firme el Congreso. Es decir, en Colombia es el Congreso de la República que está representado en 2 cámaras, el Senado y la Cámara. Una vez se aprueba esa ley, el presidente la sanciona y pueden efectivamente salir los presos políticos y otros. Pero me parece que en el caso, por ejemplo, chileno, la Constitución de los chilenos permite que el presidente de la República pueda expedir indultos. Por eso es la necesidad de coordinar en América Latina. Nos parece que cuando usted inició la introducción de este programa, los avances del progresismo tienen que apuntar a eso, a que no pueden existir presos políticos en América Latina. El hecho de que la gente se alce precisamente en armas es porque existen regímenes ilegales, injustos, arbitrarios, dictatoriales, y el progresismo tiene que avanzar en eso, para que se libere a todos los presos políticos de acuerdo a las condiciones de cada país. Incluso nosotros pensamos que debe haber un instrumento diferente a la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que ese instrumento, así como en algún momento planteó Hugo Chávez en Venezuela, una serie de instrumentos latinoamericanos que permitan, digamos, que ante ese organismo latinoamericano se tramiten procesos de liberación de presos políticos. Si no se puede hacer como tenemos entendido en el caso de Paraguay, que pasa con los compañeros del EPP y concretamente con la familia Villalba, que no se puede hacer como sucede también con el caso de los argentinos. Es decir, cómo buscar alternativas de libertad para los presos políticos en América Latina. Creemos que un gesto del progresismo en América Latina es desarrollar en las constituciones o proyectos de ley mecanismos para la liberación de todos los presos políticos en América Latina. Y creemos que en esa tarea estamos aquí en Colombia. Cursa en la Cámara de Representantes del Congreso de la República un proyecto de ley que hasta ahora va en su segundo debate de amnistía e indulto para presos políticos en Colombia. El otro día, que hacía,
me decían que hay un país que Estados Unidos lo quiere poner como ejemplo, pero ejemplo de la represión, diría yo, en el cual el 30 o el 40% de los presos, se pueden decir presos de conciencia y presos políticos, que es en El Salvador. Alrededor de 30.000 presos que no sé que se puede catalogar como presos de conciencia o políticos y exiliados. Ante toda esta barbarie que existe, tenemos que levantar nuestra voz, indudablemente, como pedir la libertad de Milagro Salas, como pedir la libertad de Carmen Villalba, como pedir la libertad de los compañeros presos en Chile, mapuches, y seguir por el mundo, ¿no? Pedir por todos, creo que ahí va la unidad y que ahí todos nos vamos de ir presos con estos regímenes como tenemos acá en el Uruguay, con la Cayo Pou, por decir una de las cosas, ¿no? O en otros países. Entonces, bienvenida sea la solidaridad entre todos y qué bien de conformar ese frente, que creo que es algo de cada uno de los países. Esto no tendría que ser una plataforma que la organicemos desde abajo, que la organice la a todos los presidentes, ¿no? Pues sí, la idea del Frente de Solidaridad Internacionalista por la Libertad de las Presas y Presos Políticos de nuestra y el mundo justamente busca no solo juntar las causas y las campañas que hay por tantos compañeras y compañeras en prisión de larga data pues en nuestra América y también en el mundo, pero pues más allá, como tú dices, Rubén, de que seamos solamente las militancias más cercanas o los familiares quienes levantemos estas banderas, pues obviamente, como lo planteaba el doctor Uldarico Flores, la idea es que esto vaya escalando hasta que, pues, por lo menos en aquellos países donde tenemos gobiernos progresistas, que tienen la sensibilidad porque además han vivido la presión política. Recordemos que nuestros compañeros en Brasil, Dilma, y el propio Lula vivieron la presión política. Petro aquí en Colombia vivió la tortura y la presión política y el haber estado en un batallón militar preso. Entonces saben lo que es la presión política, entienden por qué se hace. Entonces tenemos compañeros pues a lo largo y ancho de nuestra América en esta condición. Y pues lo que queremos es que estos líderes del progresismo que están llegando, esperamos que el compañero que está llegando allá a Guatemala, que también ha vivido la presión política en su país, que tiene presos políticos hoy allá, también se sume a levantar esa bandera por la proscripción de la presión política en nuestra América y ojalá en el mundo. Pero empecemos por nuestra América, la proscripción de la prisión política, porque no tiene ningún sentido llevar a la persona que disiente tras las rejas y además someterla a condiciones tan penosas como las que viven las presas y presos políticos en todas estas cárceles de nuestros diferentes países. Aprovechar pues para enviarles el saludo solidario, amoroso a todas ellas y ellos, nuestras presas y presos políticos que resisten. En estos días tendrá una audiencia por un caso pues que es totalmente injusto, el caso de las hermanas Villalba, lo tiene la audiencia Laura Villalba. Estamos también acompañando y rodeando a Carmen Villalba, quien ya pagó su condena de 18 años en Paraguay y sin embargo la quieren mantener este nuevo sistema que trata de impedir que salgan las luchadoras y luchadores sociales de las cárceles, extendiéndoles o repitiéndoles, tratando de, por manera ilegal e ilegítima, de hacer que paguen 2 veces por un mismo delito, por ejemplo. Entonces,
alargándoles las decisiones para que recobren sus libertades. Tenemos a los compañeros Emilio en Chile y el compañero, al otro compañero que está allá en Chile junto con él, a Ramiro, el comandante Ramiro, que son luchadores de los tiempos de la dictadura en Chile, todavía en prisión. Entonces, pero al lado de ellos también están compañeros de la causa mapuche, presos también por reclamar pues la autodeterminación de sus pueblos y de sus territorios. Tenemos en Ecuador a los jóvenes que estuvieron participando de este paro, que hacen parte del movimiento guevarista Tierra y Libertad en Ecuador, que con ellos ha pasado pues lo que viene ocurriendo con esto de la desnaturalización del delito político, que es que ni siquiera ya están acusados por delitos asociados al delito político, como la rebelión, la sedición o la sonada, sino que están siendo judicializados por causas asociadas a la criminalidad organizada, como es la trata de personas. Entonces esto es completamente aberrante y esperamos pues rodearles y que la sociedad pierda el miedo de rodear y acompañar a sus compañeras y compañeros de estudio, de militancia, del sindicato, de donde estén organizados una vez llegan a prisión. Es que la prisión le puede llegar en cualquier día a cualquier persona por el simple hecho de levantar su voz para reclamar un derecho. Entonces, hoy están nuestros compañeros, mañana pueden estar otros y otras, entonces siempre tendremos que tener viva la llama de la solidaridad para con ellas y con ellos. También tenemos, pues aquí en Colombia tenemos todos nuestros compañeras y compañeros de presos que son presos firmantes del acuerdo de paz, pero también están compañeras y compañeros presos de las otras insurgencias, los presos del ELN, pero también están presos los nuevos militantes que retomaron armas después del proceso de paz con las FARC, que también se encuentran en prisión. Ularico está mostrando ahí uno de nuestras postales, con la que visibilizamos el caso de nuestro compañero Simón Trinidad, extraditado en los Estados Unidos hace más de 19 años, condenado a 60 años por un delito que él jamás cometió. Fue extraditado de manera ilegal a los Estados Unidos cuando no podía hacerlo el gobierno colombiano ni el gobierno estadounidense, porque Colombia prohíbe la extradición de sus nacionales por delitos políticos y Simón Trinidad es un militante revolucionario y por lo tanto no podía ser extraditado. Él no es un delincuente común. Él no, allá en Estados Unidos demostró que nunca había sido narcotraficante, luego, y además es firmante de paz. Entonces Simón debe estar aquí, para él estamos exigiendo, haciendo campaña por su repatriación, pero también, como en Colombia estamos hablando, el gobierno colombiano viene hablando en su política de gobierno de paz total, entonces estamos pidiendo que dentro de su política de paz total nombre a Simón Trinidad, así como le ha concedido el nombramiento a uno de los jefes paramilitares extraditados por Uribe hacia los Estados Unidos como gestor de paz. Estamos pidiéndole al gobierno colombiano que Simón Trinidad, como firmante de paz, es también merecedor por ser un preso político de esa gestoría de paz. Simón contribuiría más en este país haciendo toda una pedagogía y un trabajo por la paz que desterrado y encerrado injustamente y condenado injustamente en los Estados Unidos. Y así podemos hablarle de presos en el Perú, de presos ahora seguramente Uldarico ampliará, de presos, compañeros presos a lo largo y ancho pues de nuestra América. Para hablar muchísimo, tenemos responsabilidades todos también, los que tenemos que estar presentes. ¿Qué dejan ustedes dos por el día de hoy? Porque esto va a ser una ida y vuelta constante para seguir de cerca cómo van a avanzar los procesos, ¿no?
Sí, pues yo le dejo la palabra a Uldarico para que comente y cierre si quiere con una invitación que queremos hacer de un programa que queremos organizar aquí en Colombia también, juntando estos temas pues de la solidaridad. Bueno, Rubén y a los compañeros de la red allá en Uruguay, de verdad que les agradecemos por esta invitación a este espacio para visibilizar la situación de los presos políticos. Queremos hacer una invitación a través del programa para este jueves próximo a un conversatorio sobre la situación de presos políticos y derechos humanos, pero queremos destacar ahí la situación de el homicidio por parte de la Policía Metropolitana de Buenos Aires en el caso del compañero Molares, porque es muy importante destacar esta situación. Nos parece que no puede pasar inadvertido que un compareciente ante la Justicia Especial para la Paz sea asesinado por las fuerzas militares de policía en un estado amigo como el Estado argentino, cuando el mismo presidente en su momento de Argentina facilitó un avión para transportar a el compañero Molares desde Bolivia hasta Buenos Aires. Y que el gobierno anterior a Petro, el de Duque, trató precisamente de pedirlo en extradición con la posibilidad de enviarlo hacia los mismos Estados Unidos. Es decir, la lucha de Facundo Molares es una lucha ejemplar para cualquier preso político de América Latina y no la podemos dejar pasar por desapercibida. Facundo está vivo en la memoria de todos los presos políticos, de los abogados defensores y de todos los luchadores de derechos humanos. Este jueves en Bogotá, en la Asociación Distrital de Educadores, a las 5 de la tarde, vamos a hacer un conversatorio con uno de sus abogados que estuvo en Argentina, el compañero Eduardo Matías, Franquet, en el caso de Buenos Aires, el compañero Gustavo Franquet, y la compañera Liliani y mi persona vamos a dirigir ese conversatorio para visibilizar precisamente esa situación, dado que nosotros solicitamos, y termino ahí, la invitación a la Cancillería para que se pronuncien frente a esta situación. No es posible que la Cancillería no haya hecho un llamamiento precisamente a pedirle a las autoridades argentinas qué fue lo que pasó. Es decir, aquí desconocemos, pero vimos en directo la muerte del compañero Facundo, cómo la Policía Metropolitana lo saca del grupo donde está, le aplican una llave maestra a través de la rodilla, lo ahogan y el compañero muere precisamente por esa situación. De acuerdo con ustedes, nos sumamos a ese llamamiento, seguimos denunciando nosotros lo que es para nosotros un asesinato selectivo, y eso es peligroso para las democracias, y le estamos exigiendo también al gobierno argentino de que aclare la situación y que procese este asesinato para nosotros, ¿no? Será hasta la próxima entonces. Nos vemos el jueves desde Bogotá, desde este conversatorio que también es un homenaje para nuestro compañero Facundo Molares, y decimos a nuestras compañeras y compañeros en prisión, les arrancaremos de las sombras y les devolveremos a la libertad y a la vida. Muchas gracias, Rubén, muchas gracias al público de la Red Contacto Sur. No se les olvide, la libertad no es un sueño, está más allá de los muros, porque a los que luchan por la vida no los mata ni la muerte.